Buenas tardes, un cordial saludo a los estudiantes del tercer nivel básico de la mañana. Les presento la clase 26 que se llama Texto normativo y registro de habla. Los objetivos de la clase son conocer y comprender las definiciones, características y clasificaciones del texto normativo y del registro de habla. Los textos normativos son aquellos que tienen como propósito dar normas o instrucciones para alcanzar un objetivo. La función que predomina es la apelativa, ya que su propósito es indicar a las personas qué pasos tienen que seguir para conseguir un objetivo, o darle a entender cómo funciona una institución a través de normas. Los textos normativos son los que entregan normas o reglamentos, por ejemplo, reglas de convivencia, reglamentos de disciplina, los mandamientos, las leyes en general. Estos textos indican cómo actuar en un determinado lugar o circunstancia. Ya, ¿por qué es una función apelativa? Porque espera una respuesta a partir de lo que se indica. Apela, es decir, por alguna forma pretende que uno o cambie una conducta o la ejecute. Por eso que se habla, ¿verdad?, que es una función apelativa del lenguaje. Por ejemplo de ello, ¿verdad?, como ahí dice, la regla, tipo de norma, ¿verdad?, un tipo de instructivo, etcétera. Es un texto normativo, así que pretenden, ¿verdad?, regir nuestra conducta. Ahora, ¿qué características posee un texto normativo? Por ejemplo, tiene un vocabulario específico. El emisor del texto es objetivo, no manifiesta ninguna opción respecto de lo que enuncia. No manifiesta ninguna opinión respecto de lo que enuncia. Las instrucciones deben ser claras, precisas, presentarse en orden para lograr un objetivo. Claro, porque en la medida que las instrucciones sean lo más claras y nítidas posible, estas van a ser seguidas también de manera clara y nítida. Como se dijo en la diapositiva anterior, el reglamento es un texto normativo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos distintos ejemplos, ¿verdad? Los reglamentos, las reglas, los mandamientos, los manuales, las leyes, las recetas, las instrucciones de aparato eléctrico, por ejemplo, las condiciones para participar en una determinada actividad, las normas de funcionamiento o de conducta, ¿ya? Todo eso, por ejemplo, en el fondo son textos normativos. Si uno va a comprar algo a una multitienda, ¿verdad? Un electrodoméstico, eso viene con un manual, ¿no? ¿Verdad? De funcionamiento, de mantención, de uso. Bueno, ese manual es un texto normativo, ¿ya? Es objetivo, no depende de la opinión de quien lo escribió, sino que más bien apela o tiene como objetivo, ¿verdad?, que uno ejecute o modifique una conducta. Ahora, el reglamento. Un reglamento es un conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad para la ejecución de una ley o para el funcionamiento de una institución, dependencia, organización o servicio. Por ejemplo, un reglamento de convivencia. En todo grupo existen reglas de convivencia. Incluso en nuestros hogares existen reglas que, aunque no estén escritas, rigen la convivencia del grupo que coexiste, ¿ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, tres ejemplos de reglamento, ¿verdad? Ahora, generalmente el reglamento tiene como una temática en común de las normas que establece. Reglamento de agua, reglamento, como dice ahí, ¿no es cierto?, minero, ¿ya? Las normas que encierra o ordena un reglamento, en el fondo son de un mismo tema, tienen un tema en común, o una materia en común, o una actividad en común. ¿Ya? Reglamento del tránsito, reglamento de agua, reglamento minero. Ahora, ¿es lo mismo decir código que reglamento? Bueno, se puede utilizar como sinónimo sí y no. Veamos por qué sí y no. Dice, aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, en rigor no es lo mismo hablar de código y reglamento. Si bien ambos están referidos a normas de conducta, el reglamento no tiene necesariamente un carácter de norma legal, emanada por un poder legislativo. Una institución privada o pública se puede dar a sí misma reglamentos que faciliten su funcionamiento y les permitan alcanzar sus objetivos. Dichos reglamentos deben respetar las leyes vigentes, pero no son en sí mismos una ley en el sentido jurídico del término. ¿Ya? Un reglamento, por ejemplo, de una empresa, ¿ya? Claro, para el efecto de las personas que trabajan en esa empresa, es como una norma, digamos, una norma a seguir de uso obligatorio, pero no es una ley de la República, aunque debe respetar la ley, pero no es una ley. Por lo tanto, ¿verdad?, su no cumplimiento no constituye un delito, constituye una falta. ¿Verdad? Una falta más bien en el ámbito de esa empresa o
institución. Un código es en sí mismo un conjunto de leyes o de normas con fuerza legal. Su incumplimiento es constitutivo de delito. En cambio, el incumplimiento de un reglamento es una falta punible legalmente o no. ¿Ya? Ahí tenemos el Código Sanitario, el Código Procesal Penal, el Código Civil. ¿Ya? Son conjuntos de leyes de carácter estatal obligatoria de uso forzoso. Por lo tanto, ¿verdad? El no cumplimiento de ellas es un delito ante la ley. En cambio, el no cumplimiento de un reglamento, que se da una institución o un organismo, etcétera, es una falta, cuya gravedad y sanción precisamente se da al interior de la empresa, institución que crea o genere esa ley o esa norma. Ahora, ¿qué es lo que son los registros de habla? Son las distintas formas para comunicar lo que se quiere decir dentro de un contexto, dependiendo de la situación comunicativa, el nivel sociocultural y de las relaciones simétricas o asimétricas que se generen. ¿Ya? Por ejemplo, un factor, ¿verdad?, es el nivel sociocultural, el que depende a su vez del grado de escolaridad de los hablantes y el ambiente cultural que los rodea. Generalmente, no sé, por la formación académica, los estudios que uno tenga, se nota en la forma como uno se expresa. Hay esa impronta, ¿verdad?, de quien ha seguido estudios regulares, bueno, permite, ¿verdad?, el uso de un vocabulario correcto. El contexto, o sea, si el hablante está en una situación formal o informal, supongamos, el más grande de los académicos, pero si está, por ejemplo, a lo mejor en una convivencia familiar, en un tema a nivel de amistades, ¿verdad? Eh, no académico ni formal, puede de repente utilizar un vocabulario informal, ¿ya? Por eso se habla de que el contexto también explica cómo es el lenguaje, ¿ya? O registro de habla. Relación entre los hablantes, relación de autoridad, relaciones emotivas, relación generacional. Por ejemplo, como uno le habla a la pareja, no es lo mismo como yo como profesor le hablo a mis alumnos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también ahí dice relación de autoridad, las relaciones emotivas. También el tema generacional influye, ciertamente. No sé, de una dama o un señor de edad hablándole a una persona más joven, por ejemplo, evidentemente ahí hay códigos más formales que cuando uno habla entre pares. Entre pares. Ustedes a lo mejor muchas veces me han escuchado hablar de jerga o vocabulario de los 80, por ejemplo. Bueno, eso se exacerba cuando yo en mi vida me topo con también gente ochentera como yo. ¿Mm? Entonces, términos que ya están en desuso, por ejemplo, que son propios de una generación. Bueno, eso también influye, ¿verdad?, en cómo uno se expresa. Ahora, el canal puede ser escrito u oral, ¿ya? Los dos canales que generalmente se usan, aunque también está el canal gestual, ¿verdad? Posicional, etcétera. Pero los dos más importantes son el canal oral o el canal escrito. Ya, y ahí tenemos, ¿verdad?, tres elementos que permiten establecer los registros de habla. El registro oculto se adquiere y utiliza en contextos formales, escuela, trabajo. Se emplea también en situaciones formales como ceremonias o entrevistas. Uso correcto de normas gramaticales. Es muy valorado socialmente. Uso de oraciones complejas y un vocabulario variado. ¿Ya? Generalmente, quien utiliza un lenguaje culto tiene muchos términos para expresar sus ideas. ¿Ya? Entonces, y eso le permite, como la gente dice, hablar mejor, digamos. El uso correcto de las normas gramaticales, la acentuación, la pronunciación de las palabras, todo eso es parte del lenguaje culto. Y es valorado socialmente, por supuesto. La gente a la larga valora a quien se expresa correctamente. El lenguaje vulgar se adquiere y utiliza en contexto de escasa escolaridad, lo que hablábamos delante, ¿verdad? Generalmente el nivel de estudios te ayuda de alguna forma a mejorar tu lenguaje. El uso de vocabulario es escaso, ¿ya? Que se suple con gestos, palabras groseras o de jerga, ¿ya? Lo que uno habla, aquí en Chile especialmente, por ejemplo, decimos grosería u obscenidad, ¿verdad? Está muy presente en el lenguaje vulgar. El uso, por ejemplo, de frases repetitivas de índole grosero está muy presente en este lenguaje vulgar. Claro, porque al faltar, ¿verdad?, otras expresiones para decir situaciones de indignación, de desánimo, etcétera, eso se suple muchas veces, se reemplaza muchas veces por frases de tipo grosero o obsceno. Presencia de múltiples errores, tanto en la pronunciación como en la pertinencia de las palabras empleadas, ¿ya? Palabras mal pronunciadas.
o palabras mal empleadas para el momento en que se está utilizando ese lenguaje. Me acuerdo hace mucho tiempo, ¿verdad?, que quedó establecido, lamentablemente, en un programa humorístico que se llamaba Happening con Ja, un personaje habló de eh, como una pequeña fiesta o una convivencia y le llamó un vituperio, ¿ya? Queriendo decir refrigerio, que es una pequeña comida, algo para servirse, ese es el refrigerio. Bueno, sepan ustedes que vituperio en ningún caso es una comida, en ningún caso es una convivencia, en ningún caso, por ejemplo, es algo para compartir, sea comida o algo para beber. No, vituperio, ¿verdad? Es un grito de carácter insultante. Esa persona fue vituperiada, insultada, gritoneada. Eso es vituperio. No como se usa mucho en la actualidad, ¿se dan cuenta? Y eso partió, se dice, de un programa humorístico, Happening con Ja. El lenguaje coloquial se utiliza en situaciones cotidianas e informales, ¿ya? No se siguen las normas gramaticales, presentando muletillas y expresiones jergales, ¿ya? El cachai, por ejemplo, que es tan típico nuestro, algo tan chileno, ¿verdad? Es típico de un lenguaje coloquial. En vez de decir, ¿entiendes? Uno dice cachai, bueno, ese cachai es un chilenismo, ¿verdad? Así como los mexicanos usarán su mexicanismo, ¿verdad? El mundo del Caribe, Colombia, Venezuela, Perú, etcétera, ¿ya? Pero hay elementos del uso del lenguaje que son propios de cada país. Y eso fundamentalmente se utiliza en el lenguaje tipo coloquial. Los lenguajes estándares, el lenguaje estándar, el castellano estándar, el español estándar, generalmente no toma eso, no toma eso. Trata de utilizar palabras de uso, por así decirlo, más culto y que son entendibles por todos los países. ¿Ya? Bueno, la pronunciación se relaja, se acortan las palabras y hay uso, aunque no tanto como en el vulgar, ¿verdad? Pero hay un uso de ciertas groserías. De repente, por ejemplo, también al pueblo de Chile siempre se le señala que no pronunciamos bien las eses finales. Acortamos las palabras, ¿ya? Entonces, el uso de muletilla que hablábamos en otra clase, esa palabra o ese ruido repetitivo que uno utiliza de manera involuntaria al momento de hablar, es muy propio del lenguaje coloquial. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo coloquial y lo vulgar? Es que lo vulgar se usa de manera ya más presente todavía, o más recurrente, si ustedes quieren, frases o palabras de tipo obsceno, ¿ya? De tipo obsceno. Y hay otro detalle, fíjense que nosotros a eso le llamamos incorrectamente el garabato, garabato. Y no, la palabra garabato fundamentalmente es algo sin sentido o poco inteligente, eso es garabato. Más que una grosería o una mala palabra, como de repente se puede decir. ¿Ya? Garabato es algo sin sentido, en una instancia, ¿verdad?, de como de mal empleado o usado equivocadamente. Un garabato puede ser, por ejemplo, un signo, una raya, no necesariamente una palabra, ojo, con esa expresión. Bueno, para reforzar los contenidos expresados en esta clase, ¿verdad?, y expuestos en estos minutos, les dejamos estos links, espero que los vean. Palabras repetidas en nosotros, ¿verdad? Pero que yo creo que es bastante adecuado que ustedes puedan complementar los contenidos expresados en esta clase. ¿Ya? Muchas, pero muchas gracias.